Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores y a los que por primera vez también se conectan para poder ver este programa sobre gobierno civil bíblico. Esta es una propuesta, no nuestra, una propuesta de Dios que está en la Biblia, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. La idea de este programa es que pues sea un programa de enseñanza. La gente que lo vea pues pueda reflexionar, pueda aprender, pueda afirmar cosas en su vida o pueda, si le podemos ayudar a quitar lo que no sirve, pues fabuloso. Pero tratamos de hablar de diferentes ángulos, de diferentes formas, de explicar qué es lo que Dios dice acerca de gobierno civil bíblico. Ese es el adjetivo calificativo. Gobierno civil bíblico, eso marca la diferencia. Y como siempre, como las sanas costumbres, nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Y sí, como siempre estamos aquí un miércoles más continuando con la semana y también pudiendo otra vez ir a la Biblia y ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo debe ser este gobierno civil, que como ya sabemos, comienza desde lo interno. Así que comienza con estas clases, comienza con estos tiempos de ir a la Biblia y ver qué es lo que dice Dios y empezar a aplicarlo individualmente. Lo más difícil, Michelle, que yo he podido observar viajando por Colombia, enseñando sobre gobierno civil, lo más difícil que yo he podido notar es que a los que ya tienen liderazgo político les cuesta sentarse a aprender, a entrenarse. Y por esa razón es que por no sentarse, por no entrenarse, por no mirar qué es lo que dice la Biblia en cuanto al sistema, cuál es el sistema de gobierno que Dios quiere implementar en la vida de una persona, de una familia, de una nación. Por esa razón es muy lento el proceso de cambio, es muy lento eh, lo que uno afecta en su administración civil, porque por no conocer, repite y se repite y se repite lo mismo de siempre, peor aún se hacen propuestas fuera del contexto y en contra de lo que la Biblia dice, pero todo como por desconocimiento de qué es lo que dice la Biblia. Hoy estaremos hablando, el tema es evangélicos políticos o políticos evangélicos. Eso es un juego de palabras, pero que nos puede ayudar a entender un poco eh, sobre este asunto. Yo estaba pensando, porque escuché un orador político en estos días que estuve en una reunión, diciendo que la política es una vocación, vocación. Estaba sentado escuchando y yo pensaba, me parece que está equivocado. Yo creo que la política no es una vocación. El ministerio, el servicio a la gente, en hacer bien a la gente, sí es una vocación. Pero la política como tal, todavía me quedan las dudas que no es vocación. Porque la política no puede ser vocación porque no puede ser algo constante en la vida de una persona. Hablando de la política pública, aunque todos hacemos política en nuestros diferentes niveles, pero hablamos de la política pública, la política de elección popular, esa no puede ser una vocación porque no podemos tener gente
de por vida gobernando, dirigiendo los intereses de un pueblo. No podemos tener de por vida a una persona en el poder, porque se cumpliría lo que dice el proverbio, ¿no? Que una persona con mucho poder es una persona que puede hacer mucho daño al tener el poder si se tiene por mucho tiempo en esa posición. Entonces, yo creo que sí, los que hacen política deben ser profesionales, eso es otra cosa. Por lo regular son abogados, psicólogos, sociólogos, administradores de empresas, en fin. Sí, el que hace política es un profesional, pero el ejercer la política ya como una vocación, creo que todavía tenemos que pensar un poco más en ese sentido. Yo estoy pensando y más adelante voy a tratar de ser certero y con seguridad decir no o sí. A mí me parece por ahora que no, que la política no es una vocación porque el político solamente tiene que estar por un periodo de tiempo. En Colombia son 4 años y cada 4 años la idea es cambiar los políticos y no dejarlos que se amañen en el poder. Máximo 8 años, no más. Cuando una persona está más de 8 años en el poder político de elección popular, ya se convierte en un peligro para la sociedad. Se desvía y pierde su objetivo y comienza ya a funcionar con las marrullas, con el sistema corrupto, ya sabe cómo funcionan todas las cosas dentro de sí. Entonces ya usa ese poder para otras cosas y no para lo que realmente es. La política además, pues la política es la ciencia, ¿no? Es ciencia de administrar las cosas. Y pues en la política pública de elección popular, por eso se elige cada 4 años. Es un sistema diseñado para que la gente que su corazón no pierde en ese proceso, pues sea removido. Se coloque otra persona con buenas intenciones, con buenos deseos y iniciativas nuevas en el periodo que le corresponde. Yo no sé qué piensas tú, Michelle, a tus 19 años, no sé qué piensas al respecto, pero es una pregunta que yo estaba ahí, ¿no? Teniendo al respecto de si la política es vocación o es solamente una temporada corta para poder administrar los asuntos locales, regionales y nacionales. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que va muy ligado a los principios bíblicos que hablamos aquí dentro del programa. Y es que, pues cuando hablamos de una vocación, entendemos a, como los cristianos decimos, un llamado, pero es algo que tú vas a realizar toda la vida, es algo en lo que vas a estar constantemente. Y creo que la vocación realmente de una persona que hace política es el servicio, es el administrar bienes, pero este administrar bienes no siempre puede ser y no siempre debe ser dentro de un cargo político público, ya que como lo decimos y en la Biblia se ha registrado una y otra vez, para un cargo político público se hace todo el tiempo con una sola persona, lo que sucede es que sí o sí sale a reducir la corrupción que se da dentro del medio, que se da dentro de el tener tanto poder, dentro del poder tomar tantas decisiones, y es por eso que hablamos de que es limitado, no solamente en cuanto a cuánto poder se abarque, sino en cuánto tiempo tienes ese poder, para así guardar y como resguardar el hecho de que la persona que esté allí no esté solamente por comodidad, sino que esté por realmente servicio, que es la vocación, el servicio de poder administrar los bienes públicos. Claro, porque la vocación sí es el servicio sí es una vocación, ¿no? Entonces, pues cuando ya el servicio comienza a ser un trabajo, cuando ya el servicio comienza a ser una fuente de ganancias, cuando ya el servicio tuerce sus propósitos y ya deja
servicio es para otros y comienzo a servirme a mí mismo, ahí nos perdemos. Pero entonces, hagamos la diferencia porque estamos hablando de los que son políticos elegidos. Eso debe ser por corto tiempo, pero hay gente que sí trabaja en la parte gubernamental, en la parte administrativa, que conocen cómo funciona, que son otro tipo de trabajos y que por seguro en esas áreas quieren servir y de pronto eso sí sea una vocación, porque pues es otro nivel, no es tanto poder. Bueno, es algo que hay que analizar, nuevamente digo. Yo creo que político en las elecciones populares, creo que eso no es vocación. Pero vamos a seguir analizando esto. Hoy estaremos hablando pues de evangélicos políticos o políticos evangélicos, pero antes de eso, pues tenemos que ser muy reales de lo que está pasando en el mundo. Estamos en guerra. Yo digo estamos porque todo lo que está pasando en Medio Oriente con Israel y con los palestinos nos afecta a todos. Mucha gente está muriendo. Mucha gente está quedando incapacitada. Muchos niños están muriendo y muchos niños están quedando sin papá, sin mamá y viceversa. El asunto está complicado. Y si esto no se soluciona pronto, hay un peligro de que se pueda convertir en una guerra mundial. Ya muchos profetas y escatológicos y gente versada en la Biblia ya están sacando sus conclusiones como cumplimiento de profecías, en fin, yo no me meto con eso y no opino al respecto. Lo que sí sé es que estamos en guerra y si eso no se soluciona bien como debe ser, eso va a afectar a todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que orar para que Dios dé sabiduría a los líderes que están involucrados en esta guerra y puedan solucionarse las cosas de la mejor forma posible. Está complicado porque se han violado muchas leyes, porque hay gente, vidas involucradas, muchos muertos, en fin, muy difícil lo que está ocurriendo. Apelemos a Dios para que tenga misericordia del Medio Oriente, tenga misericordia de este mundo, porque los palestinos tienen países que lo apoyan, Israel tiene países que lo apoyan también. Entonces, pues si se unen estos países unos en contra del otro, entonces se va a levantar una guerra y toda guerra es triste. Ya hay historias registradas muy lamentables, historias muy tristes de familias, de muertes, de violaciones, de destrozos, de ruinas. Y en la guerra, no solamente los que hacen la guerra se afectan, sino la gente que no tiene nada que ver con esos asuntos y problemas de estos líderes. En fin, pues oramos por Israel, por supuesto, porque Israel fue el que fue atacado por un grupo guerrillero, que no todos los palestinos están atacando a Israel, un grupo palestino, Hamas, que atacó, que violó, que asesinó y que está pues eh, causando todo este problema. Y claro, cuando alguien es atacado tiene que defenderse. Y pues Israel está haciendo suyo defendiéndose, defendiendo a su gente. Entonces necesitamos orar por la intervención divina de Dios. Que aprendamos de todo esto qué es lo que ocurre. Muy bien. Por Colombia también tenemos que orar. Estamos en problemas en Colombia. Nuestro presidente, Gustavo Petro, se ha atrevido a felicitar al grupo Hamas por lo que ha hecho en contra de Israel. Y lamentablemente en Bucaramanga
me llegó un video en donde un grupo de personas salieron, hicieron un retén con banderas de Palestina, apoyando a los Señor Sari. palestinos, lamentablemente apoyando a los guerrilleros, a los asesinos que atacaron a Israel. Y por todas partes del mundo hay gente que aplaude, como lo hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, aplaude a los malos, aplaude a los que violan, aplaude a los que atacan. Y como que no tienen en su mente, en su razón, no tienen la idea correcta de la verdad. Por eso vemos esas cosas. ¿Qué piensas de esto, Michelle? Yo creo que al final el llamado es justamente orar por ambas naciones, entendiendo, como tú lo decías, lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando actualmente es que hay un grupo terrorista que está atacando a la nación y esa nación debe defenderse. Y en este caso, actualmente el problema mayor está también en los civiles que están allí, tanto en Palestina como en Israel. Así que nuestro llamado como cristianos desde ahorita es entender el hecho de, bueno, por un lado, estos civiles dentro de ambos países, pero por otro lado también entender que esto puede ir a mucho mayor si no se controla en este momento y entender también que hay muchos países que están detrás de ellos, también Estados Unidos, están los alemanes también implicados en todo esto. Así que nuestro llamado realmente es ser entendidos, ver las noticias, realmente estar informados y empezar a orar por ambas naciones y paz en ambas naciones. Claro que sí. Este 31 de octubre, creo que la próxima semana voy a invitar a un hombre amigo mío que está organizando el 31 de octubre una campaña de oración por Colombia y el mundo, para que se unan los cristianos, pastores, iglesias, líderes de todas partes, se unan el 31 de octubre a orar por la paz de Colombia, por la paz del mundo, por los niños, por la familia. Y creo que voy a invitarlo al programa para que él nos hable acerca de esto, que se va a hacer el 31 de octubre. Muy bien, pues hablando de evangélicos políticos, porque pues este programa por lo regular va hacia el mundo evangélico, porque los que no son evangélicos o cristianos pues no van a entender muchas cosas de las que decimos, que hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, hablamos de lo que la Biblia enseña. Entonces ahora los cristianos evangélicos están metidos en política. Entonces, evangélicos en política o políticos evangélicos. Yo tengo la claridad al respecto porque pues desde el inicio, hace 6 años, estoy involucrado un poco más en política, como evangélico que soy, y he podido ver cómo los evangélicos entran en política con su idea clara, sana, con el deseo de traer transformación, con el deseo de aplicar los principios, pero también he visto cómo los políticos aprovechan las oportunidades para decir que son evangélicos, para que los evangélicos voten por ellos. Sobre todo, Michelle, en este tiempo de elecciones, y lo he visto año tras año cuando vienen tiempo de elecciones, entonces, y se necesitan votos, entonces los que son políticos de carrera, que no quieren soltar el poder por nada, buscan donde sean los votos, y entonces ahí dice que son cristianos, van a la iglesia, llaman a los pastores, que necesitan, en fin, y comienzan a usar su estrategia para ganar votos. Y lo más triste es que los cristianos dan los votos sin importar el carácter del individuo. Entonces, políticos evangélicos o evangélicos políticos. ¿Qué piensas tú, Michelle? Yo creo que en este caso, obviamente, como tú lo dijiste, es algo clave el poder mirar el carácter y poder mirar los frutos, como podemos decir en un término bíblico, de las personas por las cuales estamos eligiendo, por las cuales estamos votando. Y es justamente por eso, porque en este juego de la política que muchas veces se convierte en una corrupción total, lo que se busca es como ganar el mayor número de personas. Entonces, ¿cómo se ve cuando una persona está solamente intentando ganar el mayor número de personas? Pues se ven las acciones que toma en su vida, se ven las acciones y el carácter que ha tenido antes de empezar con esa campaña política, que ha tenido mucho antes de empezar con la propaganda y así. Entonces es por eso que como votantes nuestra responsabilidad
es mirar e investigar más a fondo, bueno, esta persona a la cual le voy a dar mi voto para que esté representándome a mí, para que represente mis principios, para que represente mis valores, cómo ha vivido su vida. Y no hablamos de que encontremos personas perfectas, porque no las vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar una diferencia entre aquellos que están usando solamente a una iglesia, a una mega iglesia, para recibir votos, o aquellos que realmente llevan una vida con errores, pero que ha intentado vivir principios y valores que entendemos nosotros que son correctos. Yo considero que aquel que coloca los principios bíblicos por encima de cualquier propuesta, por encima de cualquier plan que haya, que pone los principios bíblicos de primero y los aplica, creo que ese puede hacer una buena política. Pero el político que hace cualquier cosa para ganar votos o para cumplir sus deseos egoístas, entonces, y se dice que es cristiano o evangélico, entonces es político evangélico, porque su prioridad es la política, su prioridad es llegar, su prioridad es cumplir con sus deseos, su prioridad es ser popular, su prioridad es tener fama, su prioridad es tener poder, y pues entonces el evangelio solamente es como un bucecito, una herramienta que usa para poder ganar unos votos. Entonces, pues la idea de los que corren sería maravilloso que fueran cristianos realmente, ¿no? Cristianos que amaran a Dios y que los principios de Dios los lleven a esa esfera para limpiar esa esfera de gobierno, limpiarla aplicando los principios de Dios. Yo tengo aquí, Michelle, un texto que hice, yo escribo algo que se llama reflexiones sobre cristianismo y política. Yo creo que tú leas, Michelle, este texto que nos puede ayudar a nosotros a entender un poco más de lo que estamos hablando. Se lo voy a poner en el screen y tú lo lees como lo has hecho siempre. Entonces, a ver, ¿dónde está? No lo veo. Voy a abrirlo otra vez porque no lo vi. Ya lo tengo aquí. Entonces, lo pongo. Aquí está. ¿Tú lo puedes leer, Michelle? ¿Lo puedes ver bien? Espera un segundo que está cargando la pantalla. Listo. Dice reflexiones sobre cristianismo y política, número 9. Ricardo Molina, pastor y escritor cristiano, autor del audio Mi Voz Patriota, director de la Escuela de Filosofía Cristiana, Historia, Gobierno y Educación en Latinoamérica. Pareciera ser que las evidencias de los cristianos en su participación política confirmasen que el cristiano y la política no combinan, que la corrupción y el amor al poder tienen tanta fuerza que doblegan las iniciativas cristianas de marcar la diferencia dentro de una agencia tan importante de la sociedad. Pero no es verdad. Lo que vemos de las falencias y peleas y los odios y desaciertos en los intentos de los partidos cristianos, incluyo movimientos y misiones que independientemente han hecho sus ejercicios políticos casi pasando desapercibidos, aunque otros han sobresalido por errar y en sus propuestas caer en la misma política tradicional, y considero peor, pues por ignorancia o por el solo hecho de sobresalir en algún proyecto, han entregado las perlas del cristianismo al Estado. Este es otro tema muy serio que no hablar aquí. La debilidad del cristiano es su participación política civil, no son los grados profesionales, pues el cristianismo, como nunca en la historia hispanoamericana y en este caso de Colombia, está lleno de personas con títulos de abogados, médicos, sociólogos, politólogos, maestros, teólogos, psicólogos, y en fin, la lista de profesionales dentro de la iglesia cristiana es muy completa. Entonces, el desafío está en el poco entendimiento de la Biblia y en la incapacidad que hay que el reino de Dios es evangélico y a la vez político. Como líderes espirituales o religiosos,
No hemos entrenado a nuestros feligreses en su responsabilidad civil. Les hemos hecho expertos en los asuntos eclesiásticos, bien sea para una iglesia independiente o una de las antiguas misiones protestantes que conocemos. Hemos, con nuestros sermones expositivos y elocuentes, creado una dualidad en la vida y la comprensión del Evangelio, llevando por generaciones a los cristianos a tener doble vida. Lo espiritual está en la iglesia y de ahí hacia afuera todo es pagano. Por eso, teniendo las iglesias más grandes de Latinoamérica y supuestos avivamientos, el cambio social no ha sido muy relevante. Pero hay una realidad. Nos resistimos a realizar cambios en nuestra filosofía protestante. Estamos acomodados con el status quo que el cristianismo moderno ofrece, al punto que se ha incrementado el abrazo mortal con las filosofías humanistas, progresistas del siglo XXI en nuestras prácticas religiosas, convirtiéndonos en algo más del montón, que hace felices a otras tendencias humanistas hasta el punto de considerarlos una bodega moral social, que debe continuar enclaustrada en su propio mundo ficticio celestial, en donde por lo sagrado se han dado a conocer por ser los intocables, los apáticos, los divinos y superiores que no se contaminan con los asuntos mundanos. Las evidencias son contundentes. No estamos listos para marcar la diferencia en la agencia del gobierno. Así que necesitamos, en lugar de abandonar la participación, entrenarnos con la correcta cosmovisión del gobierno civil del reino de Dios. Debemos ser humildes y sentarnos con la misma intensidad con la que nos hicimos de un título universitario y renovar la mente con la filosofía del gobierno civil delineada en la Biblia. Personalmente considero que si no nos educamos, cambiará la visión. Bueno, en fin. Se acaba de ver en internet del señor Molina, pero como estábamos leyendo dentro del texto, el tema principal es el hecho de que hay una filosofía cristiana y esa filosofía cristiana se aprende cuando se abre una Biblia y se empieza a leer, comprender y estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y, señor Molina, perdón, no puede terminar el texto. Sí, perdóname porque en mi internet, ¿qué te faltó? El último párrafo, que es como el llamado a la acción. Dice, personalmente considero que si nos educamos, cambiará la visión, la perspectiva, el lenguaje y sobre todo la práctica nos ayudará a ser más eficaces en la extensión del reino de Dios y nos ayudará a elevar la ley del nivel de la ley suprema, la cual da como resultado libertad y prosperidad para todos. Wow. ¿Quién escribió eso? El Ricardo Molina, pastor, escritor y cristiano. Bueno, aquí en este texto hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que podríamos nosotros analizar. La primera que podemos analizar es que pareciera, digo yo ahí, pareciera que los cristianos no pueden participar en política, Michelle. Porque si los cristianos participan en política, como que no marcan la diferencia, como que no pueden ingerir en la vida de otras personas y como pareciera que se contaminan y comienzan a hacer lo mismo que los demás políticos tradicionales. Entonces, yo lo digo es como un pareciera, porque pues las evidencias están dadas, ¿no? Los que han participado en política hasta ahora, pues seguro que han tratado de hacer su mejor, pero siempre se ven pintados, atacados, rendidos a lo normal de la política tradicional y se olvidan que llegamos a la política, al ejercicio administrativo, es para aplicar los principios del reino de Dios y no ser populares. Porque si uno quiere ser popular, pues tiene que hacer lo que la gente dice. Pero si uno quiere hacer lo correcto, tiene que hacer lo que Dios dice. Ahí está la diferencia, Michelle. Ser popular, ¿qué quiere el pueblo? Y hacer lo correcto es qué quiere Dios. Entonces, ese ejercicio político
pareciera haber demostrado que el cristiano no puede estar en política. A mí una vez estaba yo, te cuento, Michelle, estaba en la selva, en el río Amazonas, allá adentro, en una comunidad indígena. Y ellos saben, pues, que yo estoy involucrado en política. Y que en ese tiempo creo que les dije que iba a correr para el Senado, me parece. Y un amigo mío se montó en su bote, lo prendió y me gritaba, pastor, me gritaba, pastor, por favor, salte de la política, te vas a corromper. Pastor, por favor, te vas a corromper. Me gritaba desde su bote. Y es que hay ese temor, Michelle, de que si uno participa en asuntos políticos, entonces uno se va a corromper. Claro, hay muchas evidencias de que ha pasado esto, pero entonces, ¿cómo vamos a poder marcar la diferencia? Yo pienso que el dilema de no poder ser efectivo dentro de la administración pública de elección popular de los cristianos es porque no tienen el entrenamiento necesario. No entienden que la Biblia tiene respuestas sobre la justicia social, sobre la delincuencia, qué hacer con los secuestradores, qué hacer con los violadores, qué hacer con el ladrón, qué hacer con el que no trabaja, cómo es una familia correcta conformada. La Biblia habla de economía, cuáles son los planes de economía que se deben tener dentro de que debe tener una persona, una familia y una sociedad. Cuando uno desconoce esto, pues uno comienza a aplicar la filosofía de grandes hombres pensadores que tienen propuestas humanistas en cuanto a justicia, en cuanto a familia, en cuanto a economía, en cuanto a gobierno, en cuanto a ciencia. Y ahí donde entramos en el descuadre. ¿Qué piensas, Michelle? Creo que también otra cosa importante de tu texto es que continuaba como explicando el por qué no siempre una persona que se mete en la política se corrompe, y es el hecho de que al final lo que depende de si se corrompe o no es su cosmovisión, es lo que pensaba o qué tan firme estaba aún antes de iniciar con este proyecto político. Dijimos al principio que la política no era más que la profesión de servir mediante la administración de bienes, y para servir también hay principios. Y creo que realmente la solución es justamente lo que estaba en el texto, y es ese entrenamiento, un entrenamiento que se recibe y que es ser tan diligente como cuando nos sentamos a un título universitario o cuando nos interesa mucho el tema. Y es el cómo la Biblia me enseña cómo hacer política, porque la Biblia también me habla de esto. Cómo la Biblia me enseña cómo permanecer fiel a los principios, aún en medio de lo que es popular, lo que la gente quiere, cómo hacer lo que Dios quiere cuando la política habla de hacer lo que las personas quieren para recibir votos. Entonces está el hecho de, bueno, vamos a ver el árbol de valores o realmente la filosofía que está detrás de una persona que realmente quiere servir a Dios, servir a las personas también, y esto debe hacerse mediante principios que sean bíblicos y que deben ser repasados y entrenados una y otra vez. Cuando yo doy los talleres o los seminarios de gobierno civil bíblico, yo puedo encontrar la resistencia de los que están sentados y me dicen, pastor, enséñenos sobre el gobierno, pero el gobierno, cómo funciona el gobierno colombiano, cómo es que se hace política en el país. Y yo les digo, yo no tengo que enseñar eso porque ya sabemos, porque en medio nuestro tenemos profesionales, tenemos abogados que saben cómo se hacen leyes, que saben cómo aplicar las leyes. Tenemos sociólogos, tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos gente que ya ha estado en una universidad siendo entrenada y sabe cómo funciona el panorama de una sociedad.
Y entonces, por esa razón, mi énfasis es, ya está entrenado, ha tenido 4, 5, 6 años de universidad y te han entrenado cómo funciona, cómo se hace las cosas en esta sociedad sin Dios. Ahora tú tienes que aprender es cómo se hacen con Dios. Y ahí es donde está el problema. La gente no quiere sentarse para mirar cómo se hacen las cosas con Dios. Porque tú sabes que, por ejemplo, la ley, el sistema de leyes que nosotros usamos, cómo las usamos aquí, ese sistema de leyes es el sistema romano que aplicamos nosotros aquí, en donde en el sistema romano la ley habla de que el Estado tiene que darle algo al individuo, que el Estado tiene que proveer algo al individuo. Pero la ley de Dios no dice eso. Ahora, se pasa de la ley romana a la ley inglesa. La ley inglesa, pues, realmente mejora en un porcentaje alto la ley inglesa y trae mucho más libertad. Entonces, los abogados nuestros que están entrenados en la ley romana o la ley inglesa, ahora necesitan aprender de la ley bíblica. Esa es lo que marca la diferencia, hablando de leyes. Por eso es que tenemos tantas leyes en Colombia, más de casi 6 millones de leyes, porque pues pensamos que con hacer leyes y hacer leyes y hacer leyes es que se solucionan los problemas sociales. Y la verdad es que entre más leyes se hagan, más esclava es la persona. Y hablando de leyes, podemos hablar de la familia igual. Cuando usamos la filosofía humana de la familia, entonces caemos en lo que hemos caído hoy en día, en que la familia se redefine, que ya no es un hombre con una mujer, sino que es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o cualquier situación, cualquier cosa, es familia. Pero cuando llegamos a la Biblia, pues la Biblia sí la define claramente. La familia es entre un hombre y una mujer. Entonces, pues podemos agarrar filosofías romanas, inglesas, o filosofías, dependiendo del siglo, europeas, de cualquier país de Europa, estos grandes filósofos humanistas. Pero la idea es que necesitamos entrenarnos, porque de eso otro tenemos mucho, Michelle, de la filosofía del mundo, de qué dice Julano, Sutano, los grandes pensadores tenemos mucho, pero necesitamos llenar nuestra mente, afilar nuestra mente con la filosofía bíblica de cómo funciona una sociedad civil. Dale, Michelle. Bueno, me fui por un momento por el internet, pero quería compartir también, ya estamos finalizando el programa, pero es como este tema de que probablemente la cosmovisión en la cual estamos va a interferir en nuestras creencias. Creencias van a tener unos valores y esos valores van a dar, perdón, no fueron los eficaces, van a dar luz a unas decisiones y unas acciones. Es por eso que siempre cuando vayamos a ver la vida de una persona, la vida de un político, debemos ver las acciones porque estas van a hablar de su cosmovisión. Y es así como nos damos cuenta si hay evangélicos políticos o políticos que dicen ser evangélicos. No sé si el señor Molina se fue o... Bueno, no sé si es mi internet o el de él, pero... ¿Me escuchas? Bueno, el tiempo se nos está yendo. Muy el tiempo se nos fue. Perdonen por el internet que no es bueno, pero la próxima semana continuamos, semana tras semana, hablando
de gobierno civil bíblico. Estos días vamos a tener invitados especiales, gente que está corriendo para la gobernación, para la asamblea, para alcaldías, consejos y ediles. Entonces, pues, la próxima semana, con la ayuda de Dios, nos veremos aquí en la emisora Busco en Ti, en este programa de gobierno civil bíblico. Bendiciones, bendiciones del Altísimo, bendiciones.